En 1983, David y Katie Schwartz compartieron un último abrazo antes de que su caballo, Yale Buggy, desapareció en el campo de Pensilvania para siempre. ¿Qué pasó durante esos 3 años desaparecidos? Persiguen a los investigadores hasta el día de hoy. ¿Por qué el cochecito fue encontrado destrozado hasta quedar irreconocible? ¿Qué descubrieron las autoridades? Nunca lo hicieron público y lo más inquietante de todo, ¿dónde está David? Y ahora Katie. La respuesta te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre esta tranquila comunidad. Amish, tómate un segundo. Antes de comenzar, ¿dónde estás mirando? Déjalo en los comentarios. Es increíble presenciar cómo estos olvidados las historias nos conectan a todos. David Schwartz tenía 24 años cuando conoció a Katie Miller en una mujer que levantaba un granero en el condado de Lancaster. Tenía 19 años, ojos brillantes y una actitud amable. Sonrisa que hizo que el corazón de David saltara en la comunidad Amish, encontrando tu vida. Su pareja es Sacred David y Katie. Parecían hechos el uno para el otro. Compartían lo mismo. Valora la misma fe y el mismo sueño de una vida sencilla juntos. Su noviazgo siguió todas las tradiciones Amish, visitas dominicales perfectas, paseos acompañados y largas charlas sobre su futura granja. Todos en su comunidad esperaban que se casaran y criaran muchos hijos, pero el destino tenía otros planes para ellos. El 15 de septiembre de 1983, David enganchó su mejor caballo a la el cochecito familiar. Katie se subió a su lado con su mejor vestido azul. De camino a visitar a la hermana de Katie en el municipio vecino, lo que debería haber sido un simple viaje de 2 horas, se convirtió en el comienzo del misterio más desconcertante de Pensilvania. La madre de Katie, Sarah Miller, observó desde la ventana de la cocina cómo la joven pareja se alejaba. Más tarde le dijo a la policía que era la última vez que vio a su hija con vida. El cochecito desapareció por el camino de tierra. Las ruedas crujieron suavemente en el silencio de la tarde. El padre de David había revisado esa mañana. El cochecito tenía las ruedas sólidas. El arnés era fuerte y el caballo estaba tranquilo y saludable. Todo parecía perfecto para su viaje. Pero a veces la perfección no es suficiente. La comunidad Amish no usa teléfonos ni automóviles, así que cuando David y Katie no regresó al atardecer, la preocupación comenzó a extenderse. La hermana de Katie vivía a solo 8 metros de distancia, incluso con un caballo lento, deberían haber llegado a casa, según Dark Sarah. Miller caminó de un lado a otro por el suelo de su cocina toda la noche, escuchando el sonido de las ruedas del cochecito. Ella nunca los escuchó. Por la mañana toda la comunidad sabía que algo estaba terriblemente mal. La búsqueda estaba a punto de terminar. Comienza. En el país Amish, cuando alguien no regresa a casa, toda la comunidad actúa como una familia. Al amanecer del 16 de septiembre, más de 50 hombres estaban listos para buscar. Conocían cada camino, cada granja y cada atajo entre los 2 municipios. No eran gente de ciudad que pudiera conseguir. El perdido David había recorrido esta ruta docenas de veces desde la infancia. El equipo de búsqueda se dividió en grupos. Algunos tomaron la carretera principal. David y Katie deberían haberla usado. Otros revisaron caminos secundarios y se buscaron cuidadosamente caminos alternativos en cada granero, cada campo y cada arroyo. Los Amish tienen un dicho: un caballo conoce el camino a casa. Pero el caballo de David nunca regresaron a medida que el sol subía más y la búsqueda se volvió más desesperada. No encontré nada, ni huellas, ni partes rotas del cochecito, ni rastro del caballo. Era como si David, Katie y su cochecito simplemente se habían desvanecido en el aire. Pero la gente no simplemente desaparecen, ¿o el departamento del sheriff del condado de Lancaster recibió la llamada?
A las 13:00 p.m. del 16 de septiembre, se publicaron los casos de personas desaparecidas que involucraban a los Amish. El raro pero no inaudito sheriff Tom Bradley había trabajado con los Amish comunidad durante más de 20 años. Sabía que no. Se asustarían fácilmente si les preguntaban en busca de ayuda. Algo andaba muy mal cuando el sheriff Bradley llegó al lugar. En la granja, Miller encontró una comunidad en la silenciosa desesperación que los Amish no muestran. La emoción era como la de los forasteros, pero podía ver el miedo en sus ojos. Sarah Miller estaba sentada en su cocina con las manos juntas. Mirando fijamente la ventana donde había visto por última vez a su hija, le habló suavemente. El sheriff describiendo cada detalle de esa última despedida que dio el sheriff. Notas. Pero su corazón ya se hundía en casos como este. Las primeras 24 horas eran críticos. Ya habían pasado esa fecha límite. La verdadera investigación estaba a punto de comenzar y descubriría secretos que nadie esperaba. El sheriff Bradley llamó a todos los agentes disponibles, y voluntario el área de búsqueda creció de 8 millas a 30 millas en todas direcciones. Tal vez David y Katie había tomado un giro equivocado. Tal vez su caballo se había asustado y se había salido del camino principal. Tal vez estaban heridos en algún lugar esperando ayuda. Los voluntarios incluían granjeros locales, cazadores y cualquiera que conociera la campo, que buscaron a pie, a caballo y en camionetas helicópteros de Minotsenondes. La policía estatal se unieron a la búsqueda. El tercer día, la comunidad Amish proporcionó alimentos y agua. A todos los buscadores estaban agradecidos por la ayuda, aunque no solían involucrar a personas externas en sus problemas. Las estaciones de radio de toda Pensilvania transmitieron descripciones de la pareja desaparecida. David era alto y delgado, de piel oscura, cabello y barba. Katie era pequeña, con cabello rubio siempre cubierto por su oración. La gorra de su cochecito era negra con reflectores amarillos. Alguien en algún lugar debió haberla usado. Los había visto, pero los días pasaban sin noticias. El misterio apenas comenzaba. El quinto día de la búsqueda, un granjero llamado Joe Patterson hizo un descubrimiento extraño. Encontré un trozo de madera pintada de negro pegado en un poste de la cerca a unas 15 millas de donde David y Katie habían sido vistos por última vez. Parecía que podría ser de un buggy, pero estaba en la dirección equivocada de su ruta planificada. ¿Por qué? ¿Lo habrían hecho? Por ese camino, el sheriff Bradley embolsó la madera como evidencia y el laboratorio la analizaría. Más tarde, pero pasarían semanas antes de que llegaran los resultados, mientras que otros comenzaron a aparecer pistas extrañas. Se encontró la huella de un casco de caballo en el barro cerca de un arroyo. Pero estaba solo donde estaba el cochecito donde estaban las otras 3 huellas de pezuñas. Se descubrió un trozo roto de tela azul colgado en la rama de un árbol. Coincidía con el color del vestido de Katie. Pero la tela estaba a 7 millas de la pieza de madera. Las pistas estaban dispersas en todas direcciones como piezas de un rompecabezas que no encajaban después de 2 semanas de búsqueda. La comunidad Amish celebró un servicio de oración por David y Katie, pero no lo hicieron. Perdieron la esperanza, pero necesitaban pedirle fuerza a Dios. El servicio se llevó a cabo en el mismo granero donde David y Katie se conocieron por primera vez. Asistieron más de 200 personas, llenando cada rincón con silenciosas oraciones e himnos. Los Amish creen que todo sucede por una razón, incluso cuando esa razón es imposible de entender, pero la fe no lo hace. El dolor desapareció. La madre de Katie adelgazó y palideció. Apenas comía ni dormía. El padre de David dejó de sonreír, algo que los vecinos nunca habían visto antes. La joven pareja había estado planeando casarse en noviembre. Katie ya había comenzado a hacer su vestido de novia que colgaba en su... El armario del dormitorio es un recordatorio de los sueños que tal vez nunca se hagan realidad.
La comunidad tomó cuidar de ambas familias llevándoles comida y ayuda con las tareas diarias que no querían. Dejó que el dolor destruyera lo que quedaba, pero las preguntas rondaban los pensamientos de todos. La noticia de la pareja desaparecida se extendió y las pistas comenzaron a llegar a la oficina del sheriff. Un camionero afirmó haber visto un cochecito Amish en la autopista 30, la noche en que desaparecieron. El dueño de una gasolinera creyó ver a una joven Amish comprando provisiones a 3 condados de distancia. Cada propina tenía que ser investigado. Aunque la mayoría no condujo a ninguna parte, el sheriff Bradley y sus agentes condujeron cientos de millas siguiendo pistas falsas e interrogaron a docenas de personas que creían haber visto a David. Y Katie, una mujer, estaba segura de haberlos visto en una estación de autobuses en Filadelfia, otra afirmaron que vivían en una granja en Ohio, y cada pista falsa despertó esperanzas. Aplastarlos de nuevo. La parte más difícil fue decirles a las familias que el último consejo no había resultado. Sarah Miller lo haría. Miraba hacia arriba con esperanza cada vez que llegaba el sheriff. Entonces su rostro se ensombrecía cuando veía su expresión. Las verdaderas pistas todavía estaban allí en algún lugar esperando ser encontrados. Pero cuando llegó el año 1983, en 1984, el invierno cubrió de nieve el condado de Lancaster y la búsqueda tuvo que ser suspendida hasta que la nieve de primavera cubrió cualquier pista restante que pudiera haberse pasado por alto. Las familias Amish continuaron con sus rutinas diarias, pero la pareja desaparecida nunca estuvo lejos de sus pensamientos. La habitación permaneció exactamente como la había dejado. A veces, su madre se sentaba allí sosteniendo el libro de oraciones de su hija y preguntándose si alguna vez la volvería a ver. El padre de David guardaba las herramientas de su hijo, limpios y listos, esperando que David volviera a usarlos. Los meses de invierno fueron los más difíciles sin actividad. Las familias que buscaban tuvieron demasiado tiempo para pensar en lo que podría haber sucedido. Algunas personas creían que David y Katie huyeron juntos para comenzar una nueva vida fuera de la comunidad Amish. Otros temían que hubiera ocurrido algo mucho peor. La verdad estaba escondida bajo la nieve, esperando que la primavera revelara sus secretos. Y cuando lo hizo, el descubrimiento sorprendió a todos cuando la nieve se derritió. En marzo de 1984, se reanudó la búsqueda con nueva energía de los voluntarios que habían ayudado al anterior. El otoño volvió a buscar pistas de que el invierno podría haber preservado a la Policía Estatal de Pensilvania. Asignó un nuevo detective del caso, la detective María Santos. Había resuelto varios casos de personas desaparecidas en su carrera, que trajo nuevos ojos y nuevas ideas a la investigación detectivesca Santos. Pasó horas entrevistando a todos los que habían estado involucrados en el proyecto original. En su búsqueda, creó mapas detallados que mostraban dónde se había encontrado cada pista. Los trozos de evidencia dispersos formaron un patrón extraño en todo el campo. Ya no parecía aleatorio. Parecía como si alguien hubiera colocado pistas deliberadamente para confundir la investigación. Pero ¿quién haría tal cosa y por qué el detective tenía una teoría pero necesitaba más evidencia para demostrar que el avance vendría de una fuente inesperada en un lugar que nadie conocía? Pensé en mirar el 15 de abril de 1984. Un grupo de adolescentes locales estaban explorando cuevas cerca del río Susquehanna. No se suponía que estuvieran allí. Las cuevas eran peligrosas y los padres habían advertido a los niños que se mantuvieran alejados, pero los adolescentes no siempre escuchan las advertencias. Tommy Richardson y sus amigos estaban usando linternas para explorar las partes más profundas del sistema de cuevas. Buscaban murciélagos y formaciones rocosas interesantes. Lo que encontraron, en cambio, cambió todo en un estrecho pasaje de unos 50 el haz de luz de la linterna de Tommy captó algo que no pertenecía allí. Era un trozo de arnés de cuero del tipo que se usaba en los coches de caballos Amish. Era viejo y estaba sucio, pero definitivamente era del arnés de un caballo.
Tommy agarró el cuero y corrió a contarle a sus amigos. Supieron inmediatamente lo que podría significar que el cochecito de la pareja desaparecida había usado un arnés de cuero como este. Pero, ¿cómo había llegado tan profundo bajo tierra que la respuesta conduciría al primer gran avance en el caso? El detective Santos se adentró en el sistema de cuevas con un equipo de espeleólogos experimentados. Las cuevas eran más extensas. De lo que nadie se había dado cuenta, algunos pasajes se extendían kilómetros bajo tierra y conectaban con otros sistemas de cuevas. En toda la región, el trozo de arnés que Tommy había encontrado era solo el comienzo, ya que exploraron más profundamente. Descubrió más evidencia de trozos de madera que parecían provenir de un cochecito, retazos de tela que combinaban con el vestido de Katie. Lo más inquietante de todo lo que encontraron: huesos de caballo esparcidos por una gran cámara. Los huesos eran viejos, pero no antiguos. Podrían haber estado allí durante meses, no años. El detective Santos recopiló cuidadosamente cada pieza evidencia de que el sistema de cuevas era como una gigantesca caja de rompecabezas que escondía secretos en su interior. Pasajes oscuros. Pero la pregunta más importante quedó sin respuesta. ¿Cómo había David, Katie y su buggy terminaron en estas cámaras subterráneas? La respuesta requeriría entender algo. La mayoría de la gente no sabía nada sobre las cuevas, pero los historiadores locales revelaron que el sistema de cuevas había sido utilizado durante décadas por las personas que querían ocultar cosas durante la prohibición. Las habían almacenado los contrabandistas, alcohol ilegal en las cuevas. Durante el ferrocarril subterráneo, los esclavos escapados tenían escondidas allí mientras viajaban hacia el norte en busca de la libertad. Las cuevas tenían entradas que la mayoría de la gente no sabía, que algunos se abrían hacia barrancos y otros estaban ocultos. Detrás de una espesa maleza y árboles, el detective Santos se dio cuenta de que alguien podría haber obligado a David y Katie a entrar en las cuevas. ¿Pero por qué y qué les había pasado? Una vez que estaban bajo tierra, el detective estudió mapas antiguos del sistema de cuevas que se encontraron referencias a pasajes que conectaban con áreas donde se habían descubierto otras pistas sobre la evidencia dispersa. No fue aleatorio. Después de todo, era un rastro que conducía a través de los pasajes subterráneos. Alguien había estado moviendo cosas a través de las cuevas cubriendo sus huellas. Pero habían faltado algunas piezas. Esas piezas faltantes estaban a punto de resolver el misterio. La detective Santos extendió sus mapas sobre la mesa de conferencias en la oficina del sheriff. Los alfileres rojos de la oficina marcaban dónde se había encontrado cada pieza de evidencia, y los alfileres azules C mostraron alfileres verdes en las entradas de las cuevas marcados donde los testigos habían informado haber visto actividad sospechosa. Cuando conectó los alfileres con una cuerda, un patrón claro, surgió el rastro de evidencia que conducía desde el camino donde David y Katie habían estado. Desapareció a través del sistema de cuevas y salió a varios lugares a lo largo de Tresen, los condados. Alguien había estado moviendo evidencia sistemáticamente a través de los pasajes subterráneos, pero esto no fue un crimen al azar. Fue cuidadosamente planeado por alguien que conocía íntimamente las cuevas, y el detective se dio cuenta de que estaba buscando a un local. Persona. Alguien que había crecido en el área y conocía secretos que la mayoría de la gente no conocía. La investigación estaba a punto de tomar un giro dramático. El cochecito había sido encontrado destrozado hasta quedar irreconocible porque había sido destruido deliberadamente. Para ocultar la verdad, el 3 de mayo de 1986, hace 3 años. Después de la desaparición de David y Katie, un guardabosques descubrió su cochecito en un profundo barranco cerca del río Susquehanna. Fue aplastado y retorcido hasta quedar irreconocible. El marco de madera se hizo añicos en docenas de pedazos. Las partes metálicas estaban dobladas y rotas. Parecía como si el cochecito se hubiera caído desde una gran altura y hubiera golpeado el fondo rocoso. El barranco,
pero la detective Santos conocía mejor su investigación de las cuevas Shabía. Revelado la verdad, el buggy no había caído al barranco por accidente, había sido empujado allí deliberadamente después de haber sido destruido en otro lugar. La persona responsable había usado la cueva punto sistema para transportar las piezas y luego las arrojó al barranco para que pareciera un accidente. El buggy estaba destrozado hasta quedar irreconocible porque alguien quería destruir la evidencia de lo que realmente había sucedido, pero ¿por qué ir a...? ¿Qué estaban tratando de ocultar? El laboratorio criminal de la Policía Estatal de Pensilvania pasó semanas examinando cada pieza del coche destruido. Lo que encontraron fue impactante. La madera no había sido dañado por una caída. Probablemente fue roto deliberadamente, con herramientas, un hacha o un mazo. Las partes metálicas mostraban signos de haber sido dobladas con maquinaria. No daños por impacto, lo más revelador. De todos ellos se encontraron rastros de sangre en varias piezas. La sangre era humana, y era lo suficientemente antiguo como para coincidir con la cronología de la desaparición de David y Katie. Pero esto es lo que hizo que, el detective Santos, la sangre se enfrió. La sangre no era solo de una persona. Las pruebas de laboratorio demostraron que provenía de dos personas diferentes que coinciden con los tipos de sangre de David y Katie. No fue un accidente, ni un caso de personas que huyeron para comenzar una nueva vida. Esto fue evidencia de violencia. Cuidado, oculto por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La investigación se había convertido en un caso de doble asesinato. El detective Santos había estado construyendo un perfil del asesino durante meses. La persona tenía que ser local y familiar con el Cuevas y lo suficientemente fuerte como para destruir un buggy y mover las piezas que también tenían ser alguien que pudiera acercarse a David y Katie sin levantar sospechas en la comunidad Amish. Muy unidos y cautelosos con los extraños, en julio de 1986 se produjo un gran avance gracias a una fuente inesperada. Un anciano Amish llamado Samuel Joder se acercó al detective Santos con información que había tenido miedo de compartir 3 años antes. Ese día David y Katie desaparecieron. Samuel había visto a alguien que conocía cerca de las entradas de Mietosons, la cueva. La persona estaba actuando mirando extrañamente a su alrededor con nerviosismo y llevando herramientas que Samuel no había pensado que llevaría. Mucho de eso en ese momento, pero ahora se dio cuenta de que podría ser importante. La persona que Samuel había visto era Marcus Webb. Marcus, un manitas local que había trabajado para muchas familias. Amish conocía bien las cuevas porque las había explorado como... El niño Marcus Webb tenía 35 años en 1983 y vivía solo, en una casa pequeña, cerca de las cuevas, y se ganaba la vida haciendo trabajos esporádicos para familias Amish. Fuerte, confiable y sabía cómo arreglar casi cualquier cosa. Lo más importante es... Los Amish confiaban en él. Era uno de los pocos forasteros a los que permitían entrar a su comunidad, pero Marcus tenía un secreto que... Nadie sabía que estaba profundamente endeudado con personas peligrosas que le prestaban dinero. Las altas tasas de interés hicieron que en septiembre de 1983 debía más de $50,000 a unos tiburones solitarios que estaban amenazando con hacerle daño si no pagaba. Marcus estaba desesperado. Necesitaba dinero rápido. Y sabía que los Amish a menudo guardaban grandes cantidades de efectivo en sus casas, no usaban bancos como otras personas. El 15 de septiembre de 1983, Marcus vio a David y Katie conduciendo en el solitario camino cerca de las cuevas. Un terrible plan comenzó a gestarse en su interior. Estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. Marcus Webb lo sabía. El camino que David y Katie estaban recorriendo, también sabía que llevarían dinero para pagar los suministros que planeaban. Para comprar se posicionó en un lugar donde el camino se curvaba cerca de la cueva. Entrada cuando apareció el cochecito. Marcus salió a la calle
y les hizo señas para que pararan. David y Katie lo reconocieron. Inmediatamente había arreglado la bomba de agua de su familia justo el mes anterior y confiaron completamente en él. Marcus les dijo su camioneta se había averiado y preguntó si podían ayudarlo a mover algunas herramientas de la cueva donde había estado trabajando. David y Katie eran personas amables que siempre ayudaban a sus vecinos. Siguieron a Marcus hasta la entrada de la cueva. Su caballo y su carruaje, una vez que estaban dentro de la cueva, la desesperación de Marcus se apoderó de ellos. Encima, exigió dinero a punta de pistola. David intentó proteger a Katie, pero Marcus estaba más fuertes y armados. Lo que sucedió después en esas cuevas oscuras perseguiría la investigación durante años. El detective Santos reconstruyó los hechos a partir de la evidencia encontrada en las cuevas y la confesión final de Marcus Webb. Cuando David intentó proteger a Katie, Marcus entró en pánico y le disparó. Katie gritó y Marcus se dio cuenta de que no podía dejarla salir con vida. Para identificarlo, le disparó también, y luego se quedó en la oscuridad preguntándose, ¿qué hacer a continuación? Había matado a 2 personas inocentes por dinero que ni siquiera tenían consigo. El efectivo David y Katie llevaba solo $23 para compras pequeñas. Marcus había destruido 2 vidas y arruinó el suyo por menos de $25, pero el asesinato fue solo el comienzo. Sus crímenes. Marcus pasó los siguientes 3 días moviendo evidencia a través de la cueva. Sistema: desmanteló el buggy pieza por pieza, lo desarmó con herramientas y esparció las piezas en varios lugares. Incluso mató a su caballo para eliminar a los testigos de la planificación. El encubrimiento de sus crímenes fue casi tan malvado como los asesinatos mismos. El encubrimiento de Marcus Webb fue elaborado y cruel. Usó su conocimiento de la cueva, sistema para transportar evidencia a diferentes lugares durante varias semanas, enterró los cuerpos de David y Katie en Unen, una sección remota de las cuevas que creía que nunca encontraría. Esparció piezas de su coche por todas partes. 3 condados, haciendo que pareciera que habían viajado en diferentes direcciones. Incluso plantó pistas falsas para engañar. Los investigadores encontraron el trozo de tela azul colgado en la rama de un árbol. Lo había arrancado del vestido de Katie y lo había colocado allí para hacer que los buscadores pensaran que había pasado por allí. Huellas de cascos cerca del arroyo. Marcus había llevado al caballo allí antes de matarlo, creando evidencia falsa durante 3 años. Marcus observó cómo la comunidad Amish se lamentaba y los investigadores buscaban en todos los lugares equivocados a los que asistía a los servicios de oración, e incluso ayudó con las búsquedas fingiendo que le importaba, aunque sabía exactamente lo que había pasado. Sucedió que su engaño finalmente estaba a punto de ser expuesto en agosto de 1986. Detective Santos arrestó a Marcus Webb en su casa porque tenía pruebas suficientes para acusarlo con doble asesinato, pero quería una confesión para ayudar a encontrar los cuerpos de David y Katie con los que Marcus había vivido. Sentía culpa. Durante 3 años, cuando el detective Santos lo confrontó con la evidencia que tenía, se derrumbó y confesó todo, lo que llevó a los investigadores a la cámara de la cueva, donde había enterrado a David y Katie. Sus cuerpos fueron encontrados exactamente donde él dijeron que la comunidad Amish finalmente tuvo un cierre, pero vino con dolor devastador. Estas eran personas que creían en el perdón, pero Marcus Webb había puesto a prueba esa fe hasta sus límites. No solo había matado a sus hijos, sino que los había visto sufrir durante 3 años. De no saber qué había pasado la confesión. Respondió a muchas preguntas, pero planteó otras. ¿Cómo pudo alguien a quien conocían? Se confiaba en que cometerían actos tan malvados que la comunidad necesitaría tiempo para sanar. Esta traición. El juicio de Marcus Webb comenzó en febrero de 1987. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras de su culpabilidad y la defensa intentó argumentar que los asesinatos fueron accidentales, que Marcus solo había tenido la intención de robar a la pareja y que el tiroteo fue intencional, pero el elaborado encubrimiento demostró lo contrario.
no pasas semanas escondiéndote. Pruebas y dispersar pistas falsas. Si eres inocente, la comunidad Amish asistió todos los días del juicio silenciosamente, en las últimas filas. No buscaban venganza, sino justicia. La madre de Katie, Sarah Miller, testificó sobre los 3 años que pasó sin saber qué le había pasado a su hija. El padre de David describió las herramientas que tenía preparadas para el regreso de su hijo. Su tranquila dignidad ante semejante situación. El mal impresionó a todos en la sala del tribunal. El fiscal llamó a Marcus Webb crímenes, un acto de traición extrema contra personas que no le habían mostrado nada más que amabilidad. El jurado pronto decidiría. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad sobre todos los cargos. Marcus Webb fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Harrison lo calificó como uno de los crímenes más atroces. En la historia del condado de Lancaster, las familias Amish no mostraron ninguna emoción cuando se leyó el veredicto que esperaban. Se hizo justicia, y se hizo justicia, pero su verdadera sanación vendría más tarde, lejos de... En la sala del tribunal después del juicio, la comunidad Amish celebró un servicio conmemorativo para David y Katie. Finalmente, fueron enterrados. Para descansar en el cementerio donde habían planeado casarse, la tragedia había puesto a prueba su fe, pero también habían fortalecido sus lazos entre sí, habían aprendido que el mal existía en el mundo, pero también habían visto cómo el amor y una comunidad podrían sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, la historia no había terminado del todo. Todavía había secretos que no se habían revelado al público durante la investigación. El detective Santos descubrió algo que nunca fue revelado al público. Las autoridades encontraron evidencia de que Marcus Webb había estado planeando crímenes similares contra otras familias Amish en su casa, mapas que marcaban las casas de los ricos granjeros Amish. Había estado estudiando sus rutinas y aprendiendo cuando viajaban. Solo identificando los mejores lugares para emboscarlos, David y Katie no fueron víctimas al azar, fueron las primeras de Marcus. Objetivos de lo que podría haber sido una serie de robos y asesinatos que la policía encontró listas de familias Amish con notas sobre su dinero, sus patrones de viaje y sus vulnerabilidades. Marcus había estado planeando convertirse en un asesino en serie de Amish, usando su confianza y naturaleza pacífica en su contra. Las autoridades decidieron no divulgar esta información para proteger a la comunidad de un trauma adicional, pero la evidencia fue guardada en archivos del caso a la espera de que alguien descubriera el alcance total de los malvados planes de Marcus Webb. El detective Santos estimó que Marcus Webb planeaba robar y matar al menos a 6 familias Amish más. Según sus notas, mostró una vigilancia detallada de sus propiedades y rutinas diarias. Había identificado a familias que vivían en áreas aisladas y recorrieron rutas predecibles. El plan era sistemático y aterrador. Marcus tenía la intención de usar el mismo método cada vez para emboscarlos. Los caminos solitarios los obligan a ir a lugares remotos, les roban su dinero y luego los matan para eliminar a los testigos que incluso él tenía. Preparó múltiples escondites a lo largo del sistema de cuevas para deshacerse de los cuerpos y evidenciar el asesinato de David. Y se suponía que Katie sería su primer éxito seguido de más ataques. En los meses siguientes, afortunadamente, la extensa investigación desencadenada por su desaparición atrapó a Marcus antes. Podría volver a matar. Las autoridades mantuvieron esta información en secreto para protegerlo. La tranquilidad de la comunidad no quería que las familias Amish vivieran con miedo a un mal que había sido detenido por la ley. Las autoridades tomaron la difícil decisión de mantener en secreto los planes más amplios de Marcus Webb. La comunidad Amish ya había sufrido suficiente trauma por los asesinatos de David y Katie al enterarse de que todos habían sido asesinados.
los objetivos potenciales podrían haber cambiado por completo su forma de vida. Los Amish valoran la confianza, la apertura y la ayuda a los extraños. Si sabían que Marcus había planeado usar estos valores en su contra, por lo que podrían haber comenzado a sospechar y a cerrarse. Desde el mundo exterior, el detective Santos y el sheriff Bradley decidieron que proteger la fe y el estilo de vida de la comunidad era más importante que revelar cada detalle del caso. Se preservó y documentó la evidencia, pero se clasificó como sensible información. Solo las familias inmediatas y los líderes de la comunidad fueron informados sobre los planes más amplios de Marcus. Esta decisión más tarde sería criticado por algunos, pero en ese momento parecía la elección correcta, hacer que la comunidad sanara, y eso fue lo que más importó en los años tras la condena de Marcus Webb. La comunidad Amish se recuperó lentamente de la tragedia. Las familias de David y Katie encontraron formas de honrar su memoria mientras se mudaban. Adelante con sus vidas. La madre de Katie, Sarah Miller, inició un fondo de becas para ayudar a las parejas jóvenes Amish que comienzan su vida matrimonial. El padre de David donó las herramientas de su hijo a jóvenes que no podían permitirse comprar las suyas propias en la comunidad. Construyó un pequeño jardín conmemorativo donde David y Katie habían planeado construir su casa. Se convirtió en un lugar de tranquilidad. Reflexión y oración. La tragedia había cambiado a la comunidad, pero no había quebrantados de espíritu. Seguían ayudando a desconocidos y confiaban en el plan de Dios. Cuando ese plan era difícil de entender, Marcus Webb permaneció en prisión cumpliendo condena. Durante su cadena perpetua, nunca mostró remordimiento por sus crímenes, alegando que había estado desesperado y no tenía otra opción. Pero las familias de sus víctimas encontraron la paz a través de su fe y sus comunidades apoyan a David y Katie. Los archivos del caso Schwartz se almacenaron en los archivos del departamento del sheriff del condado de Lancaster. El detective Santos se retiró en 1995, pero conservó copias de todas las pruebas, incluida la información secreta sobre los planes más amplios de Marcus Webb. Ella creía que algún día alguien tendría que saber la verdad completa sobre lo que se había evitado en 2003. Un escritor de crímenes reales llamada Jennifer Hayes contactó al detective Santos para escribir un libro sobre el caso. La detective Santos se mostró reacia al principio, pero finalmente accedió a compartir parte de la información sellada que el escritor tenía. Sorprendida al enterarse de los planes de Marcus Webb para asesinar en serie, preguntó por qué la información no se había hecho pública 20 años antes. La detective Santos explicó el razonamiento, pero admitió que los tiempos habían cambiado. Tal vez era hora de que se revelara toda la verdad. La comunidad era más fuerte ahora y podía manejar el hecho de saber lo cerca que habían estado de una tragedia mucho mayor. Jennifer Hayes pasó 2 años investigando el caso y entrevistando a todos los involucrados, y descubrió evidencia adicional que se había pasado por alto o minimizado en la investigación original con la que Marcus Webb había estado en contacto. Otros criminales que se especializaban en robar a comunidades rurales habían sido parte de una red informal de personas que... La red se centró en familias aisladas en Pensilvania y Ohio y compartió información sobre víctimas potenciales y técnicas de robo exitosas que Marcus había estado planeando compartir su información sobre la comunidad Amish con otros criminales, lo que podría poner en peligro a cientos de personas. De familias en riesgo, esta red nunca fue investigada a fondo, porque las autoridades se centraron en Marcus como un solitario asesino de lobos. Pero Jennifer Hayes encontró evidencia que sugería aún mayor su investigación. Reveló que otras comunidades Amish en estados vecinos habían experimentado casos similares sin resolver. Las desapariciones ocurridas durante el mismo periodo de 1900 estaban relacionadas con la red de Marcus Webb. La evidencia era
circunstancial pero inquietante, podría haber habido más víctimas de las que nadie se imaginaba. Jennifer Hayes compiló una lista de 15 casos sin resolver que involucran a familias Amish o Mennonite en Pensilvania, Ohio e Indiana entre 1980 y 1985. Los casos mostraron patrones similares a la desaparición de David y Katie, parejas jóvenes viajando solas, vehículos encontrados, destruidos o abandonados, y las investigaciones no condujeron a nada. Algunas familias fueron encontradas asesinadas, otras simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Los casos se extendieron por diferentes estados y jurisdicciones, por lo que nadie los conectó antes de que Hayes contactara a la policía en cada área y los compartiera. Sus hallazgos hicieron que varios detectives se interesaran en reabrir sus casos sin resolver basándose en la nueva información que comenzaron a obtener. Al compartir evidencia y buscar conexiones con la red de Marcus Webb, la investigación reveló que el crimen rural, las redes, eran más sofisticadas de lo que nadie se había imaginado. Utilizaban el aislamiento y confiar en sus víctimas tal como Marcus lo había hecho en todo el ámbito de la conspiración, todavía se estaba descubriendo, décadas después de los crímenes originales. Las pruebas de ADN y las bases de datos informáticas habían avanzado significativamente desde 2005. Los investigadores de casos sin resolver de la década de 1980 comenzaron a reexaminar la evidencia relacionada en los casos en que se utilizaron técnicas forenses modernas. Se encontraron coincidencias de ADN que conectaban varios de los casos sin resolver, pertenecen a criminales conocidos. Algunos de estos criminales habían sido socios de Marcus Webb durante su planificación de la red para una ola de crímenes se estaba exponiendo lentamente 20 años después. Mientras tanto, Marcus Webb permaneció en prisión negándose a cooperar. Con los investigadores afirmaron que había actuado solo y que no sabía nada sobre otros delitos, salvo los registros telefónicos de la década de 1980. Recientemente, se digitalizaron llamadas entre Marcus y varios de los presuntos miembros de Indobesensue, la red. La evidencia fue construyendo una conspiración criminal mucho más grande de lo que nadie había imaginado. El caso de David y Katie Schwartz no fue solo un doble asesinato, fue la punta de lanza de un iceberg que había ocultado una red criminal multiestatal que atacaba a religiosos pacíficos comunidades durante décadas. A medida que la investigación se expandió a las familias, otras víctimas comenzaron a presentarse y dijeron que habían vivido con preguntas sin respuesta. Durante décadas, sin saber nunca qué había sucedido con sus seres queridos, Emma Stoltz, de Ohio, había perdido a su hermano. Y su cuñada en 1984, su cochecito fue encontrado quemado en un campo, pero los cuerpos nunca fueron recuperados. John Yoder, de Indiana, había perdido a su hija, y su marido, en 1982, habían desaparecido mientras viajaban a una boda y nunca fueron vistos nuevamente. La familia tenía su propia historia de pérdida y preguntas sin respuesta, pero ahora con nuevas evidencia que vincula los casos, finalmente tuvieron esperanza de respuestas. Las familias se formaron un grupo de apoyo que comparte sus experiencias y trabaja con investigadores para resolver los casos sin resolver. No buscaban venganza siguiendo sus tradiciones de fe Amish, pero querían justicia y cierre. Su silenciosa fuerza y dignidad impresionaron a todos los que los conocieron. Se trataba de personas que habían sufrido en silencio durante décadas, pero que nunca perdieron la fe. En 2007. El detective, Santos, ahora retirado, decidió romper su relación. Silencio sobre la evidencia sellada en el caso de David y Katie Schwartz. Ella sintió que proteger la comunidad, la inocencia, era menos importante que atrapar más criminales y resolver más casos. Le proporcionó a Jennifer Hayes los archivos completos,
incluidos los planes detallados de Marcus Webb y sus conexiones con otros criminales. La información era explosiva. Marcus había estado planeando robar a 12 Amish, familias mayores de 2 años, tenía mapas horarios y notas detalladas sobre cada una. Las vulnerabilidades de la familia indicaban que también había estado en contacto con al menos otros 6 criminales que estaban planeando algo similar. Delitos cometidos en otros estados. La evidencia sugiere un esfuerzo coordinado para robar y asesinar sistemáticamente a los Amish, familias de todo el Medio Oeste. El detective Santos se sintió culpable por mantener esta información secreta durante tanto tiempo, que se preguntó cuántas otras familias podrían haberse salvado si la investigación había sido más amplio desde el principio. Las autoridades habían descubierto que Marcus Webb planeaba convertirse en un serial asesino de familias Amish, pero mantuvieron esta información en secreto para proteger a la comunidad. La evidencia mostró que David y Katie estaban destinados a ser las primeras víctimas de una serie de robos planeados, y los asesinatos de Marcus tenían archivos detallados de varias familias, incluyendo sus vidas diarias, rutinas, patrones de viaje y los lugares donde guardaban el dinero que tenía. Habían preparado múltiples escondites para los cuerpos y las pruebas en todo el sistema de cuevas, y las autoridades decidieron que revelar esta información aterrorizaría a la comunidad Amish y cambiaría su confiando en su estilo de vida pacífico. Tomaron la difícil decisión de mantener la evidencia sellada, aunque pudieran ayudado a resolver otros casos. La decisión protegió la inocencia de la comunidad, pero pudo haberle costado a otros familias sus vidas. En estados vecinos en 2008, los investigadores habían conectado la red de Marcus Webb está relacionada con al menos otros 8 asesinatos y 12 desapariciones en 4 estados. El costo de mantener en secreto su plan más amplio se estaba volviendo cada vez más alto. Está claro que si bien la comunidad Amish del condado de Lancaster había estado protegida de traumas adicionales, otras comunidades habría seguido sufriendo si la red de Marcus hubiera sido expuesta inmediatamente a la ley. La aplicación de la ley podría haber evitado muchos de estos crímenes que las familias de las víctimas se sintieron traicionadas cuando se enteraron de la evidencia sellada y comprendieron el deseo de protegerla. Comunidad Amish, pero argumentaron que sus propias familias también merecían protección, y los dilemas éticos que rodean el caso se convirtió en un tema de debate en los círculos policiales sobre cuándo es aceptable retener pruebas, proteger a una comunidad, incluso si pudiera poner en riesgo a otras comunidades. No hay respuestas fáciles. La decisión tenía sentido en 1986, pero parecía diferente hace 20 años. Más tarde, con el beneficio de la retrospectiva y nuevas pruebas, en 2009 enfrentó nuevos cargos. En relación con los otros casos conectados, Marcus Webb, finalmente, aceptó hablar con los investigadores. Afirmaron que ya estaba cumpliendo cadena perpetua, por lo que no tenía nada que perder. Lo que reveló fue incluso peor de lo que los investigadores habían imaginado, que la red criminal había estado operando desde entonces. A finales de la década de 1970, no solo se dirigían a familias Amish, sino también a otras zonas rurales aisladas. Comunidades habían matado al menos a 30 personas en 6 estados, según Marcus. Nombra lugares y detalles sobre crímenes que nunca se habían resuelto. Dibujó mapas, mostrando dónde estaban enterrados los cuerpos y se escondieron las pruebas. Su confesión ayudó a resolver docenas de casos sin resolver, pero también reveló el verdadero alcance del mal que había estado operando en el corazón de Estados Unidos. La red había específicamente comunidades religiosas atacadas porque confiaban en que llevaran dinero en efectivo y vivía en zonas aisladas. Marcus había sido una pequeña parte de un grupo mucho más grande, y más el aterrador detective de la organización criminal Santos, aunque retirado,
era cuando le pidieron que participara en el interrogatorio final de Marcus Webb. Quería hacerle una pregunta que la había obsesionado. Durante décadas, ¿por qué había elegido específicamente a David y Katie? Su respuesta fue escalofriante en su sencillez. Los había visto esa mañana en la tienda general comprando provisiones y pagando en efectivo. Parecían jóvenes, inocentes y confiados. Eran víctimas perfectas para su primera Marcus. No mostró ningún remordimiento, incluso después de 26 años en prisión. Habló sobre el asesinato planeado, sobre David y Katie, como si fueran objetos, no seres humanos con familias que los amaban. El detective Santos abandonó el lugar. Interrogatorio sintiéndose enferma, pero satisfecha de que finalmente tuvo un cierre completo del caso que había definido su carrera. El mal fue contenido, la red fue expuesta y se hizo justicia. Pero ella sabía que las familias de David y Katie llevarían su dolor para siempre, incluso con todas las respuestas, finalmente, reveladas. Los cuerpos fueron encontrados en el sistema de cuevas, donde Marcus Webb los había enterrado después de los asesinatos donde fueron enterrados. El cementerio Amish, en el condado de Lancaster, en el lugar donde habían planeado estar, se casaron, pero su historia no terminó con el entierro. David y Katie Schwartz La Fundación Memorial se creó para ayudar a otras familias de víctimas de delitos, encontrar el cierre y la sanación. Sus trágicas muertes habían expuesto una red criminal que se detuvo antes de que pudiera matar a docenas de personas inocentes. Más de alguna manera su sacrificio salvó innumerables vidas. La comunidad Amish cree que Dios puede sacar algo bueno incluso de lo peor. El legado del malvado David y Katie se convirtió en uno de protección y prevención, ayudando otras familias evitan la misma tragedia. Su historia de amor truncada por Citroncy, la violencia, se había convertido en una fuerza de justicia y sanación. Hoy en día, el caso de David y Katie Schwartz se estudia en el derecho. La aplicación de la ley como ejemplo de cómo los delitos locales pueden conectarse con redes criminales más grandes. Su historia cambió la forma en que la policía investiga los casos de personas desaparecidas en las comunidades rurales, y también destacó la importancia de compartir información entre diferentes jurisdicciones y no manteniendo la evidencia en secreto, incluso con buenas intenciones. La comunidad Amish en el condado de Lancaster todavía recuerda a David y Katie con amor y respeto. Su jardín conmemorativo florece cada primavera, con flores plantadas por miembros de la comunidad que nunca olvidaron su historia. El caso nos recuerda que el mal puede esconderse detrás caras familiares y sonrisas amigables, pero también nos muestra que el amor es comunidad y la fe puede sobrevivir incluso a las peores tragedias. El abrazo final de David y Katie antes de su cochecito desapareció en el campo de Pensilvania, pero no fue realmente su último adiós. Su recuerdo sigue vivo, en las vidas que salvaron y la justicia que ayudaron a traer a otras familias. Algunas historias terminan con la muerte, pero las mejores continúa con el amor que nunca muere. El inquietante caso de David y Katie Schwartz sigue siendo una de las historias de personas desaparecidas más escalofriantes de Estados Unidos. Un crimen real misterio que se transformó de una simple desaparición a un caso sin resolver que expuso una red criminal aterradora. Esta historia de la pareja Amish desaparecida en 1983 demuestra cómo la investigación de una sola persona desaparecida puede descubrir misterios sin resolver que abarcan varios estados. Comenzó como dos jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro y se convirtió en una historia de suspenso sobre una persona desaparecida. Los investigadores de la desaparición de la pareja Amish nunca olvidarán la desaparición. La historia sirve como un duro recordatorio de que las desapariciones misteriosas pueden ocultar verdades más oscuras. Su misterio de la vida real demuestra que incluso en comunidades pacíficas,
Los casos de personas desaparecidas sin resolver pueden revelar escenarios inquietantes de desapariciones. Amish, que desafían nuestra comprensión del crimen rural. Esta historia de desaparición de un crimen real continúa. Cautivar a aquellos fascinados por casos famosos de personas desaparecidas y hechos reales sin resolver. Misterios que dieron forma a las técnicas de investigación modernas.